Hola Aitor, ¿cómo estás? Muy bien. Estar mejor sería pecado. Pues comenzamos. Comenzamos. Bueno, esta va a ser una de las últimas intervenciones de Aitor Zárate en el mundo de las entrevistas. Persona que has pasado por los canales de televisión, por el mundo más conocido, y estamos ahora en una de las últimas. Y oye, pues muchas gracias por venir. Un placer. Porque tenemos muchas cosas que contar y vamos a empezar por unas preguntas rápidas. Vale. ¿Cómo? ¿Que no estás suscrito todavía? Anda, entra en doctorfinanzaspersonales.com, deja tu mejor email, el personal, el bueno, y yo te voy a enviar un email de confirmación que tienes que aceptar. Venga, ¿a qué esperas? Aitor es... Aitor es una buena persona, comunicador, alguien que le gusta disfrutar. Aitor no es... Aitor hoy no es todo lo que ha sido en el pasado. Toma cambio de vida. Toma cambio de vida. Palabra preferida. Hay muchas. Compartir. Palabra odiada. Fama. ¿A qué tiene miedo Aitor? Pues quizás a que las personas de mi círculo pretoriano, las personas más queridas, desconfíen de mí o no me amen. La verdad es que yo te conozco desde hace ya unos años. Voy a contar cómo conocí a Aitor, me gusta que pongáis un poco en situación la cosa. A mí me llegó, lo primero, la simplicidad del primer millón, porque yo escuchaba unos podcasts que hacías cuando nadie hacía podcast en este país, no sé de qué años eran, 2011. 10, 11 por ahí, un montón de episodios además, más de 100, y grababas unos podcasts con Borja, y yo los escuchaba, sacaste un libro, y me llegó ese libro, lo compré, lo leí, me fascinó, y luego me llegó el Factor K, que fue anterior, pero que hablaba de impuestos y que no he vuelto a ver en las librerías, no sé qué le ha pasado a ese libro. No sé, hubo una edición, me imagino que se agotaría y así, no sé, se ha retirado de por ahí, no está en ningún Pero sitio. bueno, ya sabes que yo, me fascinó aquello de los futuros del SP, del mini SP, y digo, me quiero formar con el mejor, y ya no dabas cursos, llevabas tiempo además sin dar cursos. Entonces orquesté una confabulación y al final acabaste dando cursos en el Centro de Estudios Financieros de trading, y me invitaste al primero, y bueno, disteis ahí unas cuantas ediciones, Sí. súper lleno, y no aprendí mucho de futuros, pero no me acabó de funcionar porque hay que tener, o sea, no es solo darle al botón, hay que tener mucho, no me salió aquello muy bien, pero sí que me quedó aquello del cambio de vida, y desde entonces nos conocemos, y hoy estoy pues aquí en el 12 de junio de 2025 grabando esto y hablando del mundo, ¿no? Quiero decir una cosa de esto, sobre el tema del CEF, que yo hice un máster en el CEF en el 95-97 de Fiscalía Internacional, y aquí José Antonio utilizó, porque claro, yo hice ese máster sin ser licenciado y conseguí que me admitiesen, y al final, después, cuando él me convenció para ir a hacer estos estos cursos o masterclass o como quieras llamarlo en el CEF, estuve con el hijo del que era el director en el momento que yo había hecho en el 95-96 el máster, y me reuní con él, y para mí fue un honor, y él creo que utilizó esa tecla, fue un honor volver a dar en el sitio donde casi no me admiten para hacer el máster, y ir a dar como profesor, pues fue un honor, la verdad, y es una cosa de las más importantes de mi vida. ¿Y sabes por qué me enteré? Porque lo contaste en un podcast. En uno de los episodios hablaste de eso y hablaste con cariño. Y digo, esta es la mía, porque yo conozco a Roque, que es el propietario, a Arturo, que es Arantxa, toda la familia, tengo la suerte de ser muy amigo, y digo, por ahí te entré, ¿no? Y te sacaron de donde estuvieses y volviste Sí. a dar cursos, además con mucho éxito, porque nadie hacía eso en ese momento, y la verdad es que yo disfruté mucho, aprendí mucho, y parecía que era imposible cuando nos lo planteamos, pero bueno, el que tiene un objetivo al final lo consigue. Muchas gracias por los cursos y bueno, vamos a hablar de cositas. Lo he dividido esto en 3 bloques. El primero lo he llamado el camino, tu camino. Tú eres una persona que
bueno, que te has reinventado no sé cuántas veces, pero empezaste como jugador profesional de baloncesto, cuando el baloncesto era deporte a nivel del fútbol, cuando era otra cosa muy distinta a la que es ahora, se puede hablar de ese tema, pero bueno, fuiste jugador profesional de baloncesto, bueno, te retiraste pronto, relativamente pronto. Sí. Bueno, pronto, con 25 años. No, empecé con 16 y con 27. Con 27 años, un niño. Mira ahora, Ronaldo jugando con 40, ¿no? Representante de jugadores, formador de inversores, ahí, bueno, tuviste que te busquen, la verdad, que busquen todo aquello de la K-Life, el millón, el Campus del millón. campus del millón de dólares, bueno, unas cosas increíbles. Luego has sido inversor en proyectos de emprendimiento, has llevado, bueno, has apoyado a gente que como Business Angels, quizá, o incluso más, participando en los negocios, y la vida te ha enseñado cosas, pero claro, ahora estás en un momento donde yo veo mucha más simplicidad, más lentitud. Antes era simplicidad la palabra hace unos años, ahora es no solo simple, sino lento, la vida es lenta, ¿no? Y muy sereno. Muy sereno, y eso me da muchísima envidia, porque que Aitor Zarate sea sereno no me hace mucha ilusión que me veas así. Yo creo que estoy así, pero hay algunos que todavía dicen que no, pero sí que estoy simple, sereno, me gustan las cosas ahora lentas, tranquilas. Yo creo que el tiempo siempre he defendido, ¿no? Yo siempre he dicho que para mí la vida es tiempo, decisiones y dinero, algo de dinero, lo sigo diciendo. Y lo que pasa es que ahora pues toma más importancia el tiempo y las decisiones. Sigo con el mismo lema, pero de otra manera. ¿Pero por qué ahora estás mejor que nunca, Aitor? Se te nota. O sea, yo que te he conocido tiempos, te he escuchado mucho, te he seguido mucho, vas siempre muy acelerado. Si hubieses nacido en estos tiempos, serías TDAH y todos... Yo creo que lo era también. Lo era también, pero no lo decían. Sí. Y ahora no, ahora estás como en tu presente, ¿no? ¿Cómo ha ido? Cuéntame el camino, ¿qué ha pasado en ti en estos años, ¿no? Bueno, primero yo creo que todo lo que has dicho, he sido jugador profesional de baloncesto, agente de jugadores, he hecho trading, en fin, un montón de cosas. Entonces, yo creo que lo que ha cambiado es el ratio tiempo-dinero. Es decir, cuando tú utilizas tu tiempo o mucho de tu tiempo y energía en ganar dinero, pues tienes que hacer una serie de cosas, hasta que llega un momento en que dices, bueno, ¿cuánto realmente necesito para estar haciendo lo que quiero, ¿no? Porque a mí cuando me dicen, ¿a ti qué te gusta hacer? Yo no quiero hacer nada, a mí no me gusta hacer nada, no me gusta trabajar, me gusta hacer, ya te he dicho, disfrutar, me gusta compartir, estar con la gente. Entonces un día me di cuenta que, bueno, a ver, yo me he quemado 2 veces, el famoso burnout 2 veces. Entonces ya dije, esto a mí no me va a volver a pasar. Y quiero a partir de ahora hacer cosas, por ejemplo, ahora solamente estoy haciendo bueno, aparte de invirtiendo, pero muchísimo más tranquilo, de consejero 24/7 de diversas personas, ¿no? Entonces, yo me pregunté, a ver, a mí ¿qué me gusta hacer? ¿Qué sé hacer? Sé comunicar, sé de inversiones, sé de impuestos, sé de negociación. Bueno, pues lo único que voy a hacer es, a partir de ahora, ayudar a la gente que necesite estas cosas. Ya no por eso te he dicho, ya no quiero hacer nada de lo que hice en el pasado. Entonces, llega un momento en que te das cuenta, leyendo mucho, y te das cuenta de que la vida es lenta, la mente es lenta. Y bueno, te das cuenta de la edad que te das cuenta. Sí. De todas maneras, tú, de alguna manera, siempre fuiste un poco en contra del sistema, ¿no? De lo que hacemos, de lo que hace todo el mundo. Pero estás más todavía fuera del sistema. Yo pienso, y lo hemos comentado antes de empezar, esto de la película de Master and Commander, ¿no? Que es un remake de una película de Marlon Brando, donde la soledad del jefe, estás en un barco, todo el mundo está en tu contra, se monta una rebelión, tú vas en contra. ¿Cómo te aguantas? Porque esa soledad tan anhelada de, oye, no hago nada, o mejor dicho, hago lo que yo quiero todo el tiempo, todos los días, 7 días a la semana, 365 días al año, es lo que todo el mundo busca, pero luego hay que encajar eso, o sea, esa soledad. ¿Cómo encajas eso? ¿Cómo llevas Mira, yo me he eso? dado cuenta de una cosa muy curiosa. Siempre he creado mis proyectos y he sido, vamos a decirlo, líder, ¿no? También cuando jugaba baloncesto, jugaba de base y tal. He sido líder. Y ahora me doy cuenta que como más efectivo soy, por lo menos ahora, es estando de segundo. Es decir, observando y dando las directrices o lo que yo considero aconsejando. Y luego, respecto a ir contra todo,
Mi madre siempre me decía que yo era un... Mi madre tenía dichos para todo y el mío era, hijo, tú por no dar gusto a Dios entras de culo en la iglesia. Yo siempre, no sé de dónde me viene, siempre he hecho lo contrario de la mayoría, siempre. Porque, no sé, me ha dado, digo, joder, si hago lo mismo que la mayoría, pues obtendré lo mismo que la mayoría. Y entonces es una cosa como genética. Es decir, basta que todo el mundo vaya para allá, yo no voy a ir para allá, voy a ir allá, ¿no? Sí, y eso me ha ido bien. Aunque, fíjate, tiene su dificultad y a la gente le puede costar, pero cuando lo coges como hábito, otra cosa, yo nunca hago una idea de otro. Entonces tú a mí me puedes contar, de hecho hemos estado hoy hablando de una serie de proyectos que tienes y me los has comentado, yo te doy mi opinión y tal, ¿no? Entonces, basta que tú me digas que tienes esa idea, puedes estar tranquilo, No. que no la voy a hacer, pero no porque no me guste o por despreciarla, sino porque no la he tenido yo. Y entonces, bueno, eso te simplifica muchas cosas. Sí, pero eso es una mentalidad. ¿Qué es una mentalidad? O sea, lo más difícil que hemos estado hablando es la mentalidad. Esto es como en el dinero. O sea, 1.000 euros es mucho para unos, 1 euro es mucho para otros. Es que se ha tragado la máquina 1 euro, o estafador porque la aplicación, la app esta del móvil me ha costado 0,99, es una estafa, pero si son 0,99 y para otros 100.000 euros no es nada. Esto de que el precio, el valor, pero todo es una mentalidad. O sea, esa mentalidad Para ganar dinero no hay que pensar en dinero. Hay que pensar en el proceso. Si estás ganando, o sea, si tú persigues el dinero corre más que tú. Tienes que estar centrado en el proceso, no pensar en dinero. Pero te valida de alguna manera el proceso, ¿no? El ganar o no ganar. Por si ya, pierdes, pero tienes que hacer las cosas para llegar. no llegarás o no. Pero hay unos que llegáis y otros que no llegan. Ya, pero te voy a decir una cosa y no... O sea, es que yo nunca pensaba en el dinero. Y la gente que me conoce sabe que cuando hago una cosa digo, bueno, vamos a hacer esto. ¿Por qué? Hoy te he explicado cómo planeamos en su día los cursos en esta casa, su render, y yo dije, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. ¿Cuánto vamos a cobrar? Pues esto. ¿Qué días? Tanto. Pero no pensé en, yo voy a hacer esto, lo voy a hacer. Ya veremos, salió bien, podía haber salido mal. Hablo económicamente, ¿eh? Sí, pero Pero hay que hacerlo. segundo bloque, mentalidad. ¿Por qué a unos les sale y a otros no? ¿Qué tenemos que tener a fuego? O sea, ¿cuáles son las líneas rojas? ¿Qué tiene que tener configurado en el software una persona para que eso funcione? Porque esto al final, o sea, ¿qué claves darías tú ahí? Pues mira, estoy pensando en cuatro conceptos. Uno, focus. Focus. O sea, y tú además, una vez me escribiste, no sé dónde, focus. O sea, yo tengo un focus. Cuando me pongo una cosa, me pongo en esa cosa y no en otra. Focus. Segundo, intentarlo, o sea, try it again. Intentarlo una y otra y otra y otra y otra. Es una cuestión de tiempo, de paciencia y de insistente, tiempo. ¿no? Y luego dos palabras que me gustan mucho decir, que es, hay que hacer las cosas impecable e implacable. Focus. Intentarlo de nuevo, impecable e implacable. Para cualquier cosa, es decir, si tú estás tirando... La película famosa esta de La cárcel, ¿cómo se llama? De Morgan Freeman y Cadena Perpetua. El tío con el martillito, poquito a poquito, tira la pared. ¿Tardas más? Claro, es una cuestión de tiempo. Si tienes 25 años, pues tienes mucho tiempo para hacer inversiones, poquito a poco. Ya sé que todo el mundo quiere hacerlo rapidito, pero rápido y fácil no hay nada interesante. ¿Pero cómo se aprende eso, Aitor? O sea, pues fallando, haciendo cosas. Cosas. Probando, ¿no? Mira, yo he sido jugador profesional de baloncesto y todavía hago tiros, ¿no? Y reto a quien sea a tirar. Al final es una técnica, aprendes la técnica, coges el balón, empiezas a tirar. 10.000 tiros. Hasta que al final ya es como andar en bicicleta. Claro, si dices a la tercera, no la meto, lo dejas, pues no vas a llegar. Y esto en todo. Si quieres aprender inversiones, pues tienes que leer, tienes que ir a ver a gente, tienes que informarte, tienes que desechar el 97% de todo lo que te dicen en Internet y tienes que centrarte en las cosas importantes. Sí, pero ¿cómo elegir eso? ¿Cómo saber lo que es bueno y lo que no? Pues mira, normalmente lo que hace la mayoría no es bueno. Porque no les va bien, ¿no? Ya con eso, mira, por ejemplo, en inversiones, porque hay, ya sabes, 4 maneras de ganar dinero: trabajar por cuenta ajena, emprender, especular en el mundo del ladrillo y en el mundo y invertir o especular en el mundo financiero. En el mundo financiero, que es,
bueno, he hecho todas las cosas, pero en el mundo financiero. Hay como, supongamos, que hay 100 productos de inversión. Entonces hay que ir eliminando, como en un 2-3, en el programa 1-2-3, al final había 3 cajas y tenías que quitar una y luego la otra y quedarte con una. Pues esto es lo mismo. Entonces hay inversiones, todas las inversiones se rigen por el triángulo de inversión: rentabilidad, liquidez y riesgo. Todas. Ser narcotraficante, tener una funeraria, un bufete, todas. Entonces, tienes que decidir cuáles no sirven. Hay algunas que es clarísimo que no sirven. No voy a decir ninguna para no crear ningún conflicto. Entonces te vas a quedar con 3 o 4. Y no quiero decir nada. ¿Qué hace todo el mundo? Eso no lo hagas. Porque si todo el mundo no ha conseguido llegar donde quiero llegar yo, donde quieres llegar tú, con el nivel de tal, no puedes hacer eso, tienes que hacer otra cosa. En el mundo financiero. Emprendiendo, lo mismo. Me acuerdo en un momento que cuando había el boom inmobiliario, todo el mundo montaba inmobiliarias, sin tener ni puñetera idea de cómo funciona el mundo del ladrillo, que es un mundo muchísimo más especializado que el financiero. La gente piensa que se compra una casa, solar, construyes y punto. O se compra una casa, paga, por cierto, tienes que pagar el 10 o el 11% a fondo perdido de lo que compras. Si te compras una casa de 500.000, 50.000 el primer día, los tiras a la basura. Y digo yo, ¿qué inversiones hay en el mundo en el que te cobren un chantaje de ese tipo? Bueno, pues la gente lo hace. Yo, cada vez que lo pienso, digo, y lo he hecho mucho, porque yo también he invertido en ladrillo, ya hace muchos años. Como buen español, claro. Sí. ¿No? Mira, cuando repasábamos tu camino, tu vida, formador de inversores, jugador profesional de baloncesto, etc., pero nunca hablas de ser mentor. Y yo creo que es lo que más has hecho en la vida. ¿Cuánta gente mentorizada has tenido tú? ¿Mucha? Sí, la verdad es que sí. He mentorizado a mucha gente, pero sin... A ver, como a mí, cuando empecé, he tenido mentores. Algunos que no lo han sabido y otros que sí lo han sabido. Como a mí me hubiese gustado tener alguien, como he sido yo, digo, pues yo voy a intentar darle a la gente que esté realmente interesada. A mí me han venido aquí a esta casa y a otros sitios donde he estado alumnos que han estado muy mal y me han venido a decir, ¿me puedes ayudar en eso? Y yo te ayudo, o sea, yo, si estás interesado, te ayudo y te digo lo que yo haría, luego lo tienes que hacer tú. En algunos casos pues ha ido bien y en otros casos ha ido mal, pero yo estoy encantado de ayudar a la gente que esté realmente interesada en... Sí, pero yo que también mentorizo, ayudo a gente, o sea, luego hay mentores buenos, malos, regulares, pero a ti te sale bien. Entonces, ¿cuáles son las claves? O sea, para conseguir la transformación de verdad en la persona, que confíen en ti, o sea, y que de verdad se crea en el proceso y que funcione. ¿Cuáles son los triggers, el acelerador? Oye, haz esto y funciona. Lo primero es que el mentor llega cuando el alumno, vamos a decirlo, quiere. Es decir, el mentor no va a buscar alumnos. El alumno tiene que decir, necesito un mentor y eres tú. El mentor tiene que querer y a partir de ese momento hay muchos estilos. Yo, cuando alguien me viene, por ejemplo, ¿no? Si alguien me viene con un tema de cambio de vida o un tema de impuestos o un tema de inversión, pues bueno, depende de cuál sea, yo le diré, mira, tú has venido a mí, ¿no? Tú quieres que yo te ayude. Yo, por supuesto, no te puedo obligar. Yo te voy a decir lo que yo he hecho, lo que yo haría o cómo lo veo. A partir de ahí, si lo quieres hacer, lo haces. Si no lo haces, no te voy a hacer ni puto caso. Y si lo haces, te voy a ayudar hasta que pueda, hasta el final. Entonces, pero la parte primera es muy importante. El mentor está cuando el alumno necesita al mentor. O sea, el mentor no tiene que buscar al alumno, es el alumno el que tiene que buscar al mentor. Porque eso de ser mentor me parece un poco... Sí, el nombre no es se suena medio... Sí, no, pero es como muy ostentoso, ¿no? Es decir, no, voy a decir, te voy a mentorizar. No. Tiene que venir y decir, oiga, por favor, ¿me puede ayudar en esto? No sé. Sí, pero luego, ¿qué haces para que funcione? O sea, vamos a hacer clic ahí y decir, oye, ¿y por qué a ti te funciona? Además de que confíen más en ti, porque conocemos gente común que ha estado contigo y que tiene un éxito, o sea, que ha conseguido lo que quería en cambios de vida radicales, o sea, ya no sí, solo... pero no vamos a decir nombres, pero hay nombres que han sido alumnos míos y mentorizados míos y les ha ido muy bien y han estado muy mal. Y han estado muy mal antes de estar bien. Porque el que diga que se llega... Yo el primero, yo me he arruinado 2 veces, profundamente. Entonces, el que diga, no, es que mi camino ha sido un camino de rosas hasta llegar a... No.
Siempre digo que el fracaso no existe, existe si te paras. Yo estaba arruinado 2 veces. Al final, siempre todos partimos de 0 o de menos 0 varias veces. Entonces, sí, he tenido mentorizados de éxito, otros no, pero esas personas también lo han pasado mal. Y han tenido y a mí me han venido cuando he estado mal y yo les he dicho, bueno, peor no vamos a estar. Así que, si tú has venido aquí para que yo te ayude, yo te voy a ayudar. Yo te voy a decir lo que vamos a hacer. Ahora, tú eres el que decides. Yo te acompaño, pero como no me hagas caso, ¿para qué me vienes aquí? Sí, esto que no hacemos caso a los cursos. Bueno, a ver, luego hay gente, yo también he recibido cursos y me he recibido cursos de gente muy buena y unos soplagaitas que lo flipas. Sí. Pero ahora mismo yo veo, por ejemplo, en internet veo gente que da cursos de inversiones y gana mucho dinero y hay algunos de esos que ganan mucho dinero que, vamos, se ve a la legua que no tienen ni repajolera idea, aunque ganen mucho dinero vendiendo cursos. Que es otro negocio. Ese es otro tema. Pero yo le digo, esta persona nunca jamás se ha puesto a invertir, a operar delante de una pantalla de verdad. No me lo creo. Porque esto es como cuando le tiro el balón de baloncesto a alguien, veo cómo lo coge. Ya sabes si, y ya sé si juega o no juega. Si es como yo, un paquete. No, es normal, es como si me mandan a mí al golf, ¿no? Yo al golf saben perfectamente que no le doy. No es lo tuyo, ¿no? ¿Qué tiene que tener el mentor perfecto? ¿Qué cualidades? ¿Qué 3, 4, 5 cosas? Yo creo que tiene que aconsejar, dar las directrices y dejar que el mentorizado las digiera y las ponga en... Sí, pero como poquito a poco, paso a paso, o sea, escondiendo lo siguiente, enseñando hoy la rodilla, mañana... Yo creo que tiene que ser un poco Karate Kid, Sí. dar cera, pulir cera. Ponerla a sufrir, a... Sí, no, o sea, yo entiendo, o sea, vamos a ver, si una persona, siendo quien es, no ha conseguido lo que quiere, incluso le ha ido muy mal, y está acudiendo a una persona que quiere que sea su mentor y que lo ha conseguido, tienes que hacerle caso. Porque si no, el mentor está ahí esperando, ha sido donde él, le has dicho, entonces tienes que hacerle caso, porque si no, ¿para qué? Sí, luego va el paso anterior, el convencer, o que se convenza el que quiere ser mentorizado de que tú eres la persona. Como hay tanto vendehumos y sobre todo comprahumos, de hecho en tu último libro hablas de ellos, que esto es, siempre que hay un vendehumos porque hay un comprahumos, esto está claro, pero ¿cómo cerrar el círculo, cómo llegar al acuerdo para que él se quiera modelar, el mentorizado, el mentí que llaman, y tú, o sea, cómo llegar a ese acuerdo, ese compromiso firme? A ver, supongamos, yo creo que nunca he cobrado por ello. Pero supongamos que me voy a montar un negocio, que no lo voy a hacer, y lo hago. Entonces, y supongamos que intento atraer, que tampoco me gusta, pero intento atraer a mentorizados. Pues al final llega el mentorizado y dice, te elijo a ti, vale, perfecto. ¿Tú qué quieres? ¿Cuál es tu objetivo? Y las famosas 6 pasos, ¿no? ¿Quién? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Desde dónde? ¿Para cuándo? Y el cómo. Entonces le diría, a ver, ¿tú quién eres? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu punto de partida? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que no has conseguido? Bueno, pues tenemos que empezar por cambiarte. ¿Cuánto tiempo quieres que hagamos esto? Es 1 año, vale, 1 año. ¿Quieres tenerme a mí? 24/7, vamos a decirlo. Vale, pues te cobro esto. Pues no puedo. Bueno, pues habrá que llegar a un acuerdo. Lo que sí que tengo claro es que yo, personalmente, ya sé que hoy en día todo está muy digitalizado, yo lo haría cuerpo a cuerpo. Cobraría lo que sea, pero lo haría cuerpo a cuerpo porque eso engancha mucho. ¿No crees en el sistema este de uno a muchos? Con los infoproductos o por lo menos las guías. En mentorización es que hay que estar muy encima. O sea, que es formación, consultoría, mentorización, que es un paso después, ¿no? Quizá en ese orden. A ver, formación es una cosa y depende de que se forme, se puede dar uno para muchos. Consultoría, claro, consultoría, si das tú, tendrás que tener un equipo, porque si das tú, llega lo que llega. Pero desde luego la mentorización, mira, por ejemplo, yo cuando hacía cursos, empecé a hacer cursos de 3 días en el que venían 20 personas, luego de 1 semana en el que venían 44 porque se hacía en un hotel y claro, era diferente, y luego ya el Campus del Millón obviamente también era un hotel, pero era menos gente, y luego cuando hice los cursos en mi casa ya solamente eran 4 o 5, era más exclusivo, pero claro, cuando estás con 4 o 5,
puedes dedicar más tiempo cada 4 o 5. Si estás con uno, vamos, ese se tiene que sentir súper afortunado porque estás con él y le vas a seguir. Puedes ser, por ejemplo, mentor de 20 personas, pero tener cuerpo a cuerpo, puedes perfectamente. Luego ya el tema de los números y lo que ganes, pero no tiene nada que ver en algunas cosas el contacto directo. Claro, el contacto directo al principio, que luego puede ser videoconferencia o lo que sea, pero hay una cosa que ahora que hago de consejero 24/7 me he dado cuenta. El que alguien, seas consejero, seas mentor, pueda llamarte, pueda llamar a su mentor, no está llamándole todos los puñeteros días, pero pueda llamar a su mentor en un momento de bajón y decirle, oye, necesito verte, oye, quiero hablar contigo, aunque sea por teléfono, eso tiene un precio importante, o sea, tiene que tener un precio, obviamente, sí, tiene porque mucho valor y yo creo que los resultados tendrían que ser buenos. Aitor, ¿se puede sin mentor? ¿Se puede ser? ¿Se puede sin tener mentor? ¿Se puede dar un cambio personal profundo a estar mejor? Acelerar los tiempos, o sea, que no es lo mismo darse cuenta con 50 que con 70, que nunca, o que con 30. O 30 se puede hacer, porque todo se puede hacer, pero yo creo que se acelera mucho. Mira, yo voy a contar una anécdota, creo que la contiene un libro, y es muy cachonda, porque no es que fuese mi mentor, yo tenía 2 mentores en Galicia, ¿no? Uno se murió, o el otro no. Entonces yo me acuerdo que fui a verles cuando me iba fatal el trading. Y entonces fui a donde ellos les pedí, no tienen ni idea de trading, ni idea, y fueron mis mentores de trading. Entonces te voy a contar, llegué y me dijeron, bueno, ¿y esto cómo funciona, esto del trading? Pues mira, el largo, el corto, tal, le decía yo. Y es que tengo un problema, porque cuando entra al mercado yo me pongo largo, se va para abajo y dice, pues esto es muy fácil, para arriba. Tienes que hacer lo contrario. O sea, tienes que plantearte hacer lo contrario de lo que haces. Que luego esto me dio pie para los cursos en el futuro, porque claro, que era cuando yo explicaba las 4 salidas del mercado, no-name, el conejito Duracell, etcétera, etcétera. Entonces, la no-name era lo que me arruinó y lo que luego me hizo ganar mucho dinero. Y era, pues salía el mercado hacia arriba, hacía un engaño y se iba para abajo. Y yo, en cuanto salía hacia arriba, en el primer retroceso me ponía largo, iba para abajo y a tomar por saco. Y digo, coño, y esto lo hacía el 70% de las aperturas de mercado. Pues lo que tengo que hacer es, cuando sale hacia arriba, ponerme corto, y cuando sale hacia abajo, ponerme largo. Y funcionó. Y luego ya pues vas cogiendo experiencia y saber el desapego al resultado, que tienes que hacer lo que tienes que hacer, que tienes que decidir si quieres ganar dinero o tener razón, en fin. ¿Cómo? ¿Que no estás suscrito todavía? Anda, entra en doctorfinanzaspersonales.com, deja tu mejor email, el personal, el bueno, y yo te voy a enviar un email de confirmación que tienes que aceptar. Venga, ¿a qué esperas? Venga. Sí, la verdad que muchas veces un outsider de la cosa te ayuda muchísimo, tiene esa distancia de lo que haces y lo ve de otra manera. Lo ve de otra manera, efectivamente. Esto es curioso. Recuerdo la No Name y el conejito Duracell y todas esas. Eran, entradas que dabas en los cursos y que funcionaban. Bueno, vamos al tercer bloque, el de los libros, ¿no? Iba a decir, el libro, no, los libros. ¿Ya tienes 8? ¿Hemos hablado antes? Tengo 8 libros, sí, creo que son 8. Sí. 8, yo creo que, no sé si todos, pero muchos he leído. Tienes también una biografía que te hizo Ana Oliva, ¿eh? Ana Oliva, correcto, que es la que hizo la biografía de Antonio Banderas. Es un honor. Es un honor. Eso dice Antonio Banderas, pero al revés. Eso dice, sí, hombre. A ver, escribir es un ejercicio muy difícil. Escribir un libro, más difícil todavía, porque tienes que cuadrarlo, tienes que encajar las piezas, luego tiene otra parte de comercialización del propio libro, o sea, es un trabajo ímprobo, es un enorme trabajo. Pero claro, 8 son muchos libros. ¿Por qué lo haces, editor? ¿Por qué? Vamos a tu faceta ¿por qué lo hiciste? Mira, yo unos 7, 8 años o 10 antes de escribir el primer libro, que fue, bueno, La trampa del oso, fui a casa de mi hermano a Valladolid y era un domingo y entonces estaba el suplemento del País y había un artículo de Donna León, que es una escritora que vive en Venecia, ahora no vivía en Venecia, escritora de bestsellers. Y entonces ella decía que escribir una novela era muy fácil, que primero tienes que tener un título, a mí los títulos se me han dado bastante bien y me salen muy rápido, luego ir poniendo nombres a los capítulos que sean, y yo lo hice, bueno, pues voy a poner temas, ¿no? Dinero, inversión, impuestos, cambio de vida, yo qué sé,
luego retocar, eso es como el esqueleto, ¿no? Y luego empezar a escribir de lo que sabes, ¿no? Y dije, bueno, pues lo voy a probar. Total que lo probé y salió. Hombre, desde mi primer libro, quitando La trampa del oso, mi primer libro, Cambio de vida, cómo me hice rico, que fue un bombazo, pero al último libro, que ha sido Rico o nada, pues creo que el último es bastante mejor, ¿no? Y luego, ¿por qué lo hago? Lo hice porque, bueno, lo hice, ya sé por qué lo hice. Lo hice porque cuando acabé el tema del objetivo, tradeando, pues un amigo mío me dijo, tú tienes que escribir lo que has hecho. Y digo, que yo no soy escritor. Y entonces me convenció y empecé a decir, bueno, ¿qué puedo escribir? Tengo que escribir una especie de, no novela, pero una especie de historia mía como lo que he hecho yo. Y así fue todo. Y lo hice pues porque, a ver, escribí el primer libro, que fue un desastre al principio de distribución, luego me hicieron una entrevista, Jen Manierga, fue un bombazo, y a partir de ahí pues se lió el asunto, porque me llamó Planeta, Espasa, y se lió el asunto. Y luego entre los cursos, los libros, no podía salir. ¿Y el primero te lo autopublicaste tú o fue...? El primero de La trampa del oso me lo autopubliqué yo, me hice 1300 ejemplares y los fui vendiendo puerta a puerta, y me acuerdo con un amigo mío, que se llama Alejandro, ir a la Feria del Libro de Madrid el fin de semana con unos de estos, ¿cómo se llaman? Unos salvapáginas de estos. Los marcadores. Sí, unos marcadores, entregándolos mano a mano, poniendo una dirección de mail para enviarlos. Y entonces los fui vendiendo y conseguí vender los 1.300, algunos los regalé. Conseguí vender, 18 euros vendía, 1.300. Y ese fue el primero, autopublicado. Está bien el libro, La trampa del oso me gustó, una historia... Es una historia verídica además, cambiando los nombres. Es el más novelado de todos, sí, yo creo, pero vamos, creo que la simplicidad me gustó mucho, fue el primero, además un libro ya bastante maduro, incluso la portada negra, muy, muy bonita, y el último, bueno, Recia y el último es vamos, lo acabé ayer, antes de venir aquí, y espectacular. ¿Cuál es el orden que recomiendas? Porque hay libros, al final hay cosas que cuentas parecidas, enfoques... ¿De los míos? Sí. ¿Qué orden recomiendas de lectura? Para uno que a no ver, te yo conozca. creo que si empiezas desde cero, yo leería primero El cambio de vida. O sea, para no leer todos, ¿no? O sea, leería El cambio de vida, como dice Rico, que fue el primero, con ESIC. Leería El mueve tu dinero también, porque son como dos libros juntos. El Espabila no lo leería, el Factor K tampoco lo leería porque está un poco desfasado. ¿Y por qué no lo van a encontrar? Y no lo van a encontrar. Y luego leería La simplicidad del primer millón y el último Rico nada. Y el del método Recia... Bueno, es un tema de vida. Está bien, a mí me gustó, lo leí en verano y me gustó. A ver, yo si tuviese que elegir esos cuatro, el cambio de vida, mueve tu dinero, La simplicidad y o Rico nada. De todas maneras, ¿cómo sois los artistas con vuestra obra? Escuché también esto de Danza Invisible, el grupo este de Sabor de Amor, que era una canción de cara B, que por lo que se le recuerda, y estoy cansado de tocarla. Pues también todos los buenos dicen lo mismo, están cansados y lo que más gusta no es lo que os tiene que gustar más a vosotros. No, bueno, es que yo... la gente tiene otra... Hombre, a ver, si tuviese que decir dos, diría La simplicidad y o Rico nada. Yo creo que son los dos más aprovechables de eso. Sí. ¿Qué se lleva el que lee Rico o Rico o nada? Que lo tenemos por allí. Por ahí. O Rico o nada... A ver, yo explico qué es ser rico para mí. Que ser rico para mí es aquella persona, bueno, la definición es más de André Costolani, ¿no? Es aquella persona que tiene renta o capital suficiente para cubrir los gastos y, como digo yo, las perversiones necesarias para no hacer caso a nadie y poder mandar a parla a cualquiera. Para eso no hace falta tanto dinero como se piensa. Es decir, ser rico no es tener un Lamborghini, ni ganar 1 millón de euros, ni tener un palacio. Es decir, es tener la cantidad de dinero activo, el gran capital que llamo yo, o la renta que de eso, para poder hacer con tu tiempo lo que te dé la gana. Trabajando por cuenta ajena, eso es imposible. Eso es imposible, hay que saberlo. Rico, o sea, y claro, y en el libro de Rico nada pongo un ejemplo, que cada uno puede poner su gran capital,
como quiera, pongo 1 millón de euros. Hay mucha gente que tiene activos por valor de 1 millón de euros y podría dejar de trabajar y no trabajar nunca más. Hay gente, no toda la gente. Y hay que tener en cuenta que para llegar al gran capital, depende de la cantidad que pongas, pues bueno, tienes un tiempo, pero el estar trabajando hasta los 65 para luego cobrar la pensión, etcétera, etcétera, o sea, la vida es muy corta y el tiempo es un activo muchísimo más valioso que el dinero. Entonces, lo que el rico o nada es una guía, mi guía y lo que he hecho yo en mi vida y la guía para pasar de la situación donde se esté al punto de llegada, cada uno se marque, que yo marco uno en el libro, pues porque en el libro lo que le pido al lector es que desde el primer momento se ponga en mi lugar, como que es el escritor, y diga, venga, va, tengo este punto de partida, voy a llegar a este punto, a este objetivo, y tengo que hacer una serie de cosas. Bueno, el libro tiene al final, no lo voy a destripar, una declaración de intenciones, ¿no? Parecida a la que hace el protagonista de Ayn Rand de la Rebelión de Atlas, que hay una parte... bueno, lo hace John Galt y tiene varias partes en el libro y hay pues tú haces algo parecido al final, ahí te sueltas, te pones a escribir y no sé si lo escribiste al principio o dice, mira, que suena como cierre del círculo, por eso creo que no vas a hacer muchas más entrevistas. No. Dice, es que para mí esto es la vida. Sí. Ahí he intentado, mira, en el Lo Rico Nada la verdad es que me he volcado mucho, he intentado poner todo lo que sé, todo lo que he hecho, todo lo que no he hecho, todo lo que he cagado y ya no va a haber más. Es decir, ahí está lo que yo sé y cómo creo, humildemente, que creo que tiene que aprovechar la vida la gente. Luego cada uno haga lo que le dé la gana, pero yo creo que ahí está. Yo vivo así, voy a seguir hasta que... El no tener miedo, es que estamos en un momento donde nuestra generación tiene miedo. Y luego es que hay una cosa que, vamos a ver, vivimos en el mundo que vivimos en un país, hay una serie de normas, y yo creo que hay que jugar las normas, hay que jugar donde se está, hay que conocer las normas y hay que intentar decir, sí, ya te he oído, voy a jugar, pero no me van a ver, ¿no? Sí, que el mundo es muy grande además. Sí. Entonces, pero en vez de ir contra, decir un poco más, vamos a fluir. Tampoco, por eso lo decía, voy a estar discreto, ¿no? Viviendo mi vida que a nadie le importa. Sí, la verdad que el adaptarse como el agua, ¿no? ¿Qué proyecto te ilusiona en los próximos 12 meses? Pues mira, normalmente a mí cuando me hacen esta pregunta digo que yo no quiero hacer nada y no tengo ningún proyecto, pero la verdad es que en el último libro, en Lo Rico Nada, puse un mail con la idea dije, no voy a hacer nada más en mi vida o voy a ser consejero 24/7 de alguien que... Y entonces ahora mismo estoy de consejero de una persona muy importante que tiene un par de startups muy potentes y pues estoy encantado. Bueno, se llama Harold Correa, es el CEO de Equalo. Y estoy encantado con él, trabajando con él. Es curioso porque le invité en el 2000, yo no lo sabía, le invité en el 2010 o 2011, cuando La Simplicidad del Primer Millón, a que viniese a verme de invitado en un campus que di en Vitoria, y él se puso en contacto con el mail que puse en el Lo Rico o Nada y me dijo, maestro, soy aquel, ¿no? maestro, te conocí ahí, he leído todos tus libros. Entonces me ha pasado ser consejero de una persona que me ha leído, que conoce de mí más que yo mismo, porque está imbuido de la... Y claro, cuando te encuentras así, digo, esto es que no podía haber pedido nada. Y luego... es un tío, y nos parecemos mucho, o sea, nos levantamos a la misma hora, a las 4:30, a las 5 de la mañana, tenemos la misma, sin haber hablado en 15 años. Entonces ese es el proyecto que tengo y estoy encantado y estoy muy contento. Vas a ayudar a muchos, sí, ya te quitas todo lo de alrededor, persona a persona. Empezaste con 500, luego 40, luego 6, luego tal, y ahora 1. De uno en uno, vamos, es que al final lo llevas dentro ese tema. Mira, escuché en un podcast una vez, y dice, si pudieses poner un mensaje en el cielo que todo el mundo leyese, ¿qué pondrías? Que me gusta una frase, una palabra, una idea.
Ante todo, creo en mí. O sea, no en mí, yo creo en mí. Que cada uno diga, ante todo, y pase lo que pase, creo en mí. La verdad que ese tema da para otra entrevista. ¿Cómo se ha perdido la individualidad? ¿Cómo nos cobijamos en esa aparente seguridad falsa del colectivo? Mira, te voy a contar un secreto que estoy últimamente, me ha vuelto, creo que el movimiento más importante de la historia del ser humano, o uno de los, es el Renacimiento. Entonces, el otro día estuve buscando las características del Renacimiento, de qué ocurrió en el Renacimiento, y una de las cosas más importantes es lo que dices tú, y digo, ahí cambió a que el centro del mundo era el hombre en vez de la religión y Dios y tal, ¿no? Y entonces todo lo que pasó a partir de ahí, que es un... Entonces dije, ¿qué tendría que tener un hombre renacentista o un hombre de hoy con los conceptos básicos del Renacimiento para... Y yo creo que ahí hay mucha respuesta para la vida, porque realmente las características del Renacimiento, lo que fue el Renacimiento, muchas veces se han perdido en muchos sitios, y yo creo que hay que recuperarlas, porque ahora parece como que el individualismo, o sea, la persona, o sea, yo siempre digo, yo defiendo siempre al individuo. Los grupos son conjuntos de individuos, las familias son conjuntos de individuos, los equipos de fútbol son conjuntos de individuos. Los países son personas. Entonces, no todas las personas son iguales, ni todas las personas... Sí, estoy de acuerdo contigo, se ha perdido la individualidad. ¿Qué te queda por decir, Aitor? Que nos hayamos dejado en el tintero, que te queden ganas de decir... Pues que yo creo que hay dos palabras que a mí, lo he dicho creo que en la entrevista, que son disfrutar y compartir. O sea, lo más importante es compartir tiempo de calidad, mi tiempo, tu tiempo, con gente. Hay que hacer sobremesas, hay que comer con la gente que quieres, hay que estar con la gente que quieres, hay que no estar con la gente que no quieres si obligado. Entonces, disfrutar y compartir, o sea, aprovechar el tiempo, disfrutar y compartir. Es como, tiene que ser un mantra, porque las cosas no vuelven y no se puede estar toda la puñetera vida trabajando. No. O sea, Además, trabajando ahora se trabaja con un nivel de esclavitud... ¿Sabes de dónde viene trabajo? ¿La palabra? Trabajar. Sí. Viene de tripalium, que es un palo con 3 palos, que era donde ponían para torturar. O sea, trabajar viene de torturar. O sea, no te digo más. Esto es así, ¿eh? O sea, tripalium. Sí, esto... La verdad que... ¿Y cómo se trabaja ahora? Que es esclavitud, que no te dejan ni un minuto, el teléfono sonando. Lo digo porque lo hemos comentado antes, y lo digo aquí en cámara, no lo he contado nunca, pero cuando yo estuve haciendo el curso contigo, hubo un momento en el... Cuando iba acelerado. Cuando ibas aceleradísimo tú, imagínate los demás. Y en un descanso, porque yo creo que duraba una semana o algo así. Y en un descanso, claro, yo recibía las llamadas, en el descanso llamaba uno, otro del gobierno, y dice, pero ¿dónde vas así por la vida? Si es que, dice, ¿para qué quieres esto? Si el que tienes que parar eres tú de... Claro, esto, no sé, 15 años después, ya vendí la empresa, voy saliendo de todo eso, y cuando pasas a este lado del río, pues joder, es que no es lo mismo este que el otro. Y es que no se merece nadie ese nivel de miedo, de esclavitud, si vivimos en el primer mundo. Si en Europa, oye, que hay sitios más ricos, es super primer mundo. O sea, cuando viajas un poco te das cuenta. Y España en concreto es un sitio donde se vive fantásticamente bien y que estamos agobiados. La gente viene aquí a jubilarse y a estar y a tener este sol y esta luz y estamos siempre descontentos, siempre fastidiados. Y eso sí que es de ahora, siempre enfrentándonos unos a otros. Que eso es otra... España, sabes que somos cainitas. Sí, somos es triste, o sea... Yo he sido muy evangelizador y muy discutidor, pero con el tiempo he pensado que es que no merece la pena discutir, o sea, al final no vamos a llegar a ningún acuerdo, entonces bueno, pues vamos a compartir, es normal que tú pienses, o sea, podemos debatir pero no vas a convencer a nadie de nada. Entonces, el que quiera aprenderá y el que no quiera pues no aprenderá, que bueno, que está en su perfecto derecho, hay gente que no quiere leer o que no quiere tener experiencias. Mira, ayer estuve en el hospital todo el día por un tema personal y había 2 personas leyendo, uno yo, acabando tu libro, y la otra persona era una señora que estaba hojeando una revista, y los demás, gente mayor en general, todos con el móvil, pero
había ahí 80 personas. Ya no lee nadie, ¿eh? Así es muy difícil, ¿eh? Es que está muy bien estudiado. El negocio de hoy en día es captar la atención de la gente, aunque sea viendo unas mierdas que hay. Y yo siempre doy un paso hacia atrás, hay que ser un poco vintage, un poco vintage, y dar un paso atrás en la digitalidad, porque al final el cuerpo a cuerpo y lo que decían los griegos es que hoy en día tiene más vigencia que cualquier cosa. Es decir, cuántas cosas interesantes hay ahí dentro. Sí. Las mismas están fuera, están en las personas, estamos perdiendo el contacto. Antes estábamos hablando sobre, hoy nadie te llama por teléfono, todo el mundo te manda un WhatsApp o te manda un audio. Yo digo, mira, yo siempre diferencio urgente e importante. Si es algo importante me envías un WhatsApp, lo miraré cuando me dé la gana. Si es algo urgente, coges el teléfono y me llamas. Es que no me ha respondido el WhatsApp, es que no es importante, es que es importante para mí, será para ti, para mí no. Y si es urgente, importante, de verdad me necesitas, te vienes a casa a verme. Eso es que las notificaciones, el mail, es que es horrible. O sea, Sí, es horrible. Es horrible. ¿A quién traerías este podcast? ¿Quién crees que encaja en este asunto, Aitor? Tú que conoces tanta gente interesante. Pues no lo sé. A ver, yo la verdad es que hay pocas personas con las que he estado así que me hayan... Una es Mario Conde, con el que tuve el privilegio de estar en su casa en el año 2011. Estuve como 4 horas con él allí en su casa, que fue un auténtico espectáculo. Luego otra persona con la que he estado, que lo que pasa es que igual está un poco mayor, no sé cómo estará, que es Joaquín Lorente, el publicista catalán, que escribió aquel Piensa es gratis, que es un buenísimo libro. Es que no sé decir, es que estoy un poco out, ¿eh? ¿Y personaje muerto? ¿Personaje histórico o André Costolani. André Costolani. ¿Cómo sabía? Qué buenos son los libros. Recomendadísimo. O sea, es que es buenísimo. Bueno, hemos estado hablando antes en plan a Fernando Fernán Gómez, por ejemplo. Otro personaje, sí. Hay muchos. Bueno, a Bruce Springsteen, pero fíjate. Si yo estuviese contigo aquí entrevistándole, casi prefiero que no venga, porque si viene y ya sabes que soy muy forofo suyo, ¿no? y me defrauda, ¿no? Porque luego no es como piensas, pues prefiero que las cosas se queden como están. Sí, encima del escenario es uno y debajo es otro, ¿eh? Mira, Cuello de ojos de gata, la canción de Sabina y de Secretos. Y de los secretos, ¿no? Que esperas, ¿no? ¿Cómo te encuentran en los libros? Bueno, al final viene una dirección de email, ¿no? Sí, en el Orrico o Nada, en el otro no sé, pero en el Orrico o Nada hay una dirección de email y bueno, la gente que me ha escrito, yo le he contestado, con muchos he hablado, con muchos he hecho videoconferencias, a muchos les he dado, bueno, me han preguntado, unos solamente me han escrito para darme la enhorabuena, pero otros me han dicho, oye, pues ¿puedo hacer una videoconferencia? Si puedo, pues la hago. Y algunos pues me han preguntado sus cosas y a mí me gusta porque además a veces te presentan casos curiosos, ¿no? Y con los que tienes retos, ¿no? Sí, que tienes que aprender. Y dices, coño, esto... Mira, el otro día tengo un amigo, no voy a decir su nombre, que consiguió constituir una LLC para comprar coches en España, en cualquier sitio de Europa, siendo residente fiscal en otro país. Algo, digo, joder, pero ¿cómo has conseguido eso? Y el tío, pues, le gustan los retos y lo ha conseguido y digo, joder, eres la leche. Y es interesante, muy interesante. No voy a decir ni el nombre ni nada, pero la verdad es que el tío, muy buena estructura, muy buen diseño, que no se me hubiese ocurrido nunca. Hay gente muy buena, gente con mucho talento. Pero fíjate, esta persona no es es autodidacta. Bueno, yo creo que estando juntos ha aprendido mucho, yo también. Es autodidacta y él, como es muy curioso, ha llegado a lugares que yo no había visto. O sea, a conseguir cosas absolutamente alucinantes. Haciendo y tocando y poniendo y intentando y le han echado de aquí, le han echado de allá y hasta el final digo, joder, increíble. ¿Has estado a gusto, Aitor? Muy a gusto. Yo estoy muy a gusto contigo siempre. Muy bien.
Pues muchísimas gracias. Esto es Doctor Finanzas Personales. Doctor, hacerle caso a este que va bien. Un súper privilegio, la verdad. Si habéis llegado hasta aquí, soy súper fan, porque la verdad que Aitor es una persona, bueno, no os imagináis lo feliz que me ha hecho poder traer, aunque no le gusta que lo digamos, a un maestro de tantos traders, que hay una industria después de ti que se ha generado de inversiones. Y bueno, ganar dinero en los mercados, superar la inflación y pagar menos impuestos, yo creo que es la obligación de todo el mundo, que no es un tema de más o de menos, ¿no? Pues nada, gracias Aitor, esta es tu casa y a vosotros pues nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego. ¿Cómo? ¿Que no estás suscrito todavía? Anda, entra en doctorfinanzaspersonales.com, deja tu mejor email, el personal, el bueno, y yo te voy a enviar un email de confirmación que tienes que aceptar. Venga, venga, ¿a qué esperas? ¡Venga!